entre el auditorio. Buenas tardes a todos. Buenas tardes al resto. Por aquello de que alguno no se quede sin saludar. Bueno, con algunos se tiene la oportunidad, veo caritas conocidas, con quienes tuvimos la oportunidad de compartir ministerio de capellanía en el Instituto Colombo Sueco, así que los chicos que estudiaron en Colombo Sueco tuvimos la oportunidad y hay algunos aquí, qué rico estar aquí. Veo a mi sobrina, ¿sí? Vine acompañado de mi esposa, su tía. Es mi sobrina política, no sé si es conservadora o liberal, pero bueno, es política. Bueno, de aquellos años, no, mejor me voy a volver un poco más para atrás para introducir mi enseñanza esta tarde. La primera responsabilidad que se me asignó cuando mi pastor Colin Crawford me dijo, quiero que trabajes tiempo completo en la iglesia, fue administrar la librería de la iglesia. Ese fue el peor error de la librería, con la librería. Porque la librería permanecía llena, no de clientes, sino de jóvenes, pues con quienes compartíamos, reíamos, escuchaba un poco de sus cuitas, hablábamos unos temas de su vida personal y el balance del mes no era el mejor a nivel financiero para la librería, así que la librería duró unos pocos meses o años en mis manos y ya prefirió venderla que seguir con la librería en manos de alguien que la tenía llena pero no de clientes. Hasta que dijo, no, pero no me voy a deshacer de Luis Molano, vamos a asumir la responsabilidad de dejarle al frente del ministerio, y el pastor que estaba al frente del Ministerio de Jóvenes, cuando yo ingresé a asumir su lugar, vino acá a plantar esta iglesia, ¿sí? Que fue el pastor Flavianito. Y bueno, desde ya esos tiempos nos conocemos. Una cosa con la que quiero introducir la enseñanza es que, bueno, una ventaja de administrar una librería es que disfrutas leyendo entre libros. Y había un libro que tenía una carátula muy interesante. Y era una carátula de puros limones verdes. Bueno, sí, obviamente los limones son verdes, pero es que había un limón que era amarillo en toda la mitad de todos los limones verdes. Y se titulaba Atrévete a ser diferente. Y la sola carátula hablaba bastante del reto que tenía como joven en medio de una sociedad donde todos se quejan de lo mismo. Todos hablan de que estamos cansados de lo mismo, todos describen la situación de lo mismo, pero nadie hace algo distinto. Especialmente en estos momentos de política, en ambientes electorales, donde esgrimimos un discurso donde estamos cansados de lo mismo y lo mismo, tenemos que cambiar, y cualquiera que elijamos seguirá siendo lo mismo al parecer. Así que yo quiero dar una enseñanza esta tarde que se llama Atrévete a ser diferente. Así que los vengo a retar. No les vengo a enseñar nada, vengo a provocarlos como aquellos retos que salen en internet, aquellos retos como el de la ballena azul y otros que han salido, inclusive que he visto, anoche me llegó un video, Negris me mandó un video de ese ejercicio que algunos chicos hacen causándose hipoxia, ausencia de oxígeno en el cerebro y generando un desmayo a riesgo de generar unos daños neuronales irreversibles. Así que ojalá que en esto no caigamos ninguno de los chicos que está aquí presente. Vamos a disponer nuestro corazón para que Dios nos hable a través de su palabra. ¿Le parece? Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra aquí en esta tarde. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y más allá de llenar nuestras mentes de información, queremos entender cuál es tu voluntad para nosotros hoy, Señor. Que hay una generación de chicos con quienes tú tienes un plan particular para cada uno de ellos y con el que con toda seguridad, Señor, no esperas que sean del montón de gente conformista que se queja, que maldice su situación, que se queja de que todo es lo mismo, pero no hace mucho por cambiar más que quejarse. Por el contrario, Señor, oro para que el resultado de esta palabra nos rete a encontrar los escenarios
donde debemos ser diferentes. Y debemos ser diferentes porque nos has puesto como un referente, como una inspiración, como una pauta que le damos a otros, Señor, para también inspirarlos a ser diferentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero invitarte, si traes tu Biblia y si no la tienes, entonces escucha esta lectura que va a estar basada en Mateo capítulo 7, verso 28 al 29. Vamos a ver algunos pasajes, 7 aspectos importantes acerca de cómo atrevernos a ser diferentes. Y vamos a ver de algunos personajes bíblicos, alguna pauta que ellos dejaron, una huella que ellos dejaron en ese reto de ser diferentes. Mateo 7, 28 y 29. ¿Estamos? Ok. Y si usted se le dificulta encontrar la Biblia, le recomiendo que pare la búsqueda. Voy a leer para que no se pierda lo esencial que es el mensaje. Ok. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es la huella de Jesús siendo distinto en su generación, en su época. ¿Cuál era la diferencia? Influencia. No influenza, sino influencia. ¿Quién marcó la pauta? Jesús. ¿Dónde vemos allí que marcó la pauta de diferencia? En un liderazgo transformador. Volvamos a la cita. Y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿cuáles palabras? Esto es Mateo 7, 28, el cierre del Sermón del Monte. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, Jesús enseña 22 temas contundentes de una gran sabiduría que aún marcan nuestra conducta cristiana. Y entonces, después de haber dado ese Sermón del Monte, es cuando Mateo dice, cuando terminó estas palabras, la gente, los que habían escuchado la enseñanza, se admiraba de su doctrina. Era una doctrina distinta, era una filosofía de vida distinta. No hablaba como los demás, no era una persona sin autoridad moral para decir lo que estaba diciendo. Era una persona que tenía palabras contundentes, era una persona que con lo que enseñaba marcaba la vida. No enseñaba para llenar cerebros, no enseñaba para divertir a las personas, enseñaba para transformar a los que estaban alrededor de ellos. Eso es influencia. Alguien ha definido influencia como liderazgo. Algunos queremos ser líderes, algunos queremos ser chistosos para que la gente nos admire, nos reconozca, nos valore, nos tenga en cuenta en sus decisiones cuando van a jugar un partido, que nos digan, ¿quiere jugar con nosotros? Claro, yo quiero jugar con usted. Nos gusta la idea de que nos reconozcan. Queremos producir alguna influencia, pero desgraciadamente no todo es una influencia positiva. Era 1979, hace mucho tiempo, sí. Tenía 14 años, no haga cuentas, por favor, déjelo así. Le ahorro las cuentas, 53 años, sí. Harto, ¿verdad? Más de medio siglo. Y entonces, el año anterior, que era sexto, me lo había tirado. Y yo dije, uy, no. Me voy a juiciar. Y no me lo tiré por casposo, me lo tiré por perezoso. Y no es lo mismo, ¿no? Pero cuando entré al siguiente curso, repetir sexto, bien, me fue muy bien. Entré a séptimo y descubrí que en el grupo al que había entrado estaba dentro de los estudiantes el hijo del rector. Y yo dije, uy, qué palancazo. ¿El hijo del rector? Y yo pensaba así, ser amigo del hijo del rector es tener una palanca segura en el colegio. Lo que yo no había caído en cuenta es que era el más casposo del salón. Yo no era cristiano en aquel momento. Sin embargo, la relación con él fue causando un efecto en mi conducta. Inicialmente yo era una persona muy tímida,
Poco a poco fue vinculando. Es más, me invitó a su casa, conocí a su hermana, me gustó su hermana, le hice una propuesta a su hermana y el pelado se puso bravo conmigo y peleamos. Nos volvimos a reconciliar, fuimos amigos y en el mes de agosto yo era uno de los 5 que estaban en la lista negra para ser votados del colegio. Esa era la influencia de ser el amigo del hijo del rector. Lo curioso es que el hijo del rector también estaba en la lista de los 5 que iban a ser votados del colegio. Me subí a un bus, pagué mi pasaje, me volteé y vi a alguien del curso, mes de agosto de 1979, y era alguien tranquilo, no era indisciplinado, no era la lumbrera del salón, no era el que sacaba las mejores notas, era un chico promedio, pero tranquilo. Se llamaba Rafael, supongo que aún se llama Rafael, solo que ya no es tan chico. Y entonces, pregunté, ¿tú qué haces acá? ¿Dónde vives? No, yo vivo en tal parte, pero voy a un adiestramiento. La palabra me sonó algo así como adiestramiento para perros. Y entonces, ¿adiestramiento de qué? Se puso colorado, le sentí sus nervios y me dijo, soy cristiano, estudiante de Biblia. Me acordé que 6 meses atrás yo iba caminando por la calle y encontré una hojita blanca en el piso, limpiecita. La levanté, la volteé y había unas letras grandes que decía, ya la encontré. Me pareció chistoso. ¿Encontré qué? Y en letra pequeña decía, una nueva vida en Jesucristo. 6 meses atrás. Me acordé que más o menos unos 4 o 6 años atrás iba corriendo bajo la lluvia para hacer un mandado y pasó un carro y salió del carro un librito pequeño que cayó a mis pies, lo levanté y era un Nuevo Testamento, que era un Evangelio de Mateo. Dios ya estaba casándome. Dios estaba casándome. Así que cuando este chico me dijo soy cristiano, me senté a su lado. Él estaba aprendiéndose un folleto evangelístico que se llama Las 4 leyes espirituales y medio como pudo recordarlas me las presentó. Pero en ese momento el Espíritu Santo estaba allí con lágrimas en los ojos, impactado por el mensaje del evangelio, no porque me invitara a una iglesia, no por la música, no por las danzas, ni siquiera me habló de la iglesia. Me dijo lo que Cristo hizo por mí en ese bus, 1979 en agosto, recibí a Cristo. Influencia, su enseñanza me transformó, su enseñanza me cambió, no la enseñanza de sus experiencias. Él no me habló de él mismo, no me habló de su vida, no me habló de su iglesia, no me habló de su religión, me mostró lo que Cristo hizo por mí y eso hizo que en ese bus yo recibiera a Cristo. Es más, cuando terminé la oración de entrega llegaba el turno de bajarme, pero le dije, quiero acompañarte a donde tú vas. Me llevó. Era como a unos 15 cuadras de mi casa y entonces conocí el lugar. Y me dijo, hay reunión de jóvenes los viernes. Y desde ese viernes, eso era martes, y desde ese viernes asistí a reunión de jóvenes. Y me vinculé con el Señor. En serio, que algo extraño pasó. Entre agosto y noviembre, donde se definía de los 5 que iban a ser votados del colegio, ¿sí? De la iglesia nunca me han votado, del colegio, curiosamente mi nombre ya no estaba. Mis docentes notaron un cambio, vieron algo distinto. Es más, sí se burlaban de mí, los chicos se arrodillaban y me decían, la bendición, padrecito. Le lavaron el cerebro, una cantidad de cosas típicas que le hacen a uno al matoneo. Al pasar al año siguiente, yo entré a estudiar lo que ese amigo mío estaba estudiando. Y me impactaron tanto las cosas que me enseñaban que le dije a la profe de religión, oye, profe, soy cristiano y estoy estudiando en un entrenamiento bíblico, ¿me permite compartir algunas cosas? Y hasta la profe me dejaba las clases de religión y ahí compartí el evangelio a mis chicos, a mis compañeros del curso. Su actitud hacia mí cambió tanto que me pedían consejos para sus problemas personales y desde allí ejerzo la consejería. Pero una de las cosas que más admiré es que cuando jugábamos fútbol, cuando uno juega fútbol, ahí se pela el cobre y jugando fútbol se sabe quién es quién.
y tenía amigos bocones. Al comienzo yo era bocón, yo tomaba leche y bajaba kumis. Hasta que me hice un ejercicio, algo inspirado por el Espíritu Santo, tomé un papelito, día número 1, y lo guardaba siempre en el bolsillo. Y cada vez que hacía una grosería, sacaba el papelito y hacía una rayita en el día. Otra. Y en la noche, oración. Señor, 1, 2, 3, sí. Señor, 35, perdóname, Señor, fueron hoy 35 groserías y tu palabra dice que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Duré 1 mes y medio limpiando mi boca para que lo que bajara fuera leche y no se cortara en el camino. Pero el año siguiente, pues mis amigos no eran los que hacían ese ejercicio, así que cuando decían su palabrota en pleno partido, lo extraño es que me decían, uy, perdón Nando, porque mi segundo nombre es Hernando y me decían en el colegio Nando. Entonces, uy, perdón Nando. ¿Me pedían perdón a mí porque ellos decían groserías delante de mí? ¿Qué vieron en mí? Tal vez yo no noté tanto los cambios, ellos sí los notaron. Pero de eso se trata, chicos. Atrévete a ser diferente. Causa influencia. Inspira a otros. Que cuando se abra tu boca, ellos puedan ver que cuando tú hablas diferente a los demás chicos. Primer ejemplo. Segundo, Génesis capítulo 45, versos 4 al 7. Génesis 45, 4 al 7. Entonces dijo José a sus hermanos. Estoy en Génesis 45, 4. Entonces dijo José a sus hermanos, y más adelante dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida. Primer aspecto de ser diferente, en influencia. Segundo aspecto de ser diferente, en actitud. Creo que de una u otra manera todos hemos sufrido la burla, la crítica, el rechazo, la mofa, el matoneo de alguien en el colegio, en la universidad, en el barrio. No falta que también en la iglesia, entre jóvenes hay de todo. Y ese tipo de cosas a veces también causan transformación en nosotros. Eso también nos pela el cobre. Pero eso puede producir una repercusión negativa o positiva dependiendo de la actitud con la que tomemos los eventos. El matoneo, aunque le llaman bullying, hace apenas unos 8 o 9 años, y apareció como una de las patologías de conducta escolar de hace poco, existe hace muchísimos siglos. Es más, la relación entre José y sus hermanos fue una relación de matoneo, donde José tiene unos sueños, nadie controla sus sueños, algunos de los sueños Dios los da, otros son los frijoles de anoche, pero pues la mayoría son normales, no son voluntarios, pero sus hermanos se pusieron bravos por los sueños que José tuvo, porque interpretaron la implicación del sueño. Es más, papi y mami también se enojaron por los sueños de José, ¿sí? José era el preferido de papi, pues porque era el hijo de la mujer amada, a la que le costó 14 años para poder casarse con ella, después de un engaño, el papá de ella, de su suegro. Y hay una serie de eventos alrededor de la vida de José con sus hermanos, tanto así que su papá se le ocurre regalarle una túnica de colores. Y cuando él viste la túnica de colores, él interpreta la túnica de colores como: mi padre me ama, nadie me ama como papi, papi me ama.
Pero para los hermanos la túnica de colores es: mi papá ama más a mi hermano que a mí. Y eso es un episodio que saca de nosotros lo mejor o lo peor de nosotros. Así que salió lo peor de sus hermanos. Para complicar las cosas, posiblemente José era periodista porque sapeaba todo lo que ellos hacían a su papá. Lo mantenía bien informado, lo que aumentaba el aprecio de papi sobre el hijito, pero complicaba las relaciones con sus hermanos. Llegó el momento en que papá mandó a su hijo Josecito a buscarlos, a averiguar de ellos, y después de buscarlos por un buen rato se encuentra una de las peores escenas de matoneo que alguien haya experimentado. Quieren matarlo, lo sangolotean, termina tirado en una cisterna. Uno de sus hermanos vio las intenciones de sus otros hermanos en querer matarlo, se atravesó, no lo permitió, pero se les ha ocurrido venderlo. Lo vendieron, volvieron un desastre la túnica de colores, rasgarla era satisfactorio. Mi hermano no va a volver más a causarnos molestia, no le volverá a decir a mi papi las cosas que yo hago, no tendré nunca más a una persona que esté en casa fastidiándome con las cosas que le dice a mi papá, no tendré el fastidio de que alguien me haga sentir que soy menos amado que otro por mi papá. Sentían libertad rasgar esa túnica y mancharla con sangre para venderle una idea a papá. Papi, lamentablemente tu hijo amado ha sido devorado por una fiera en el desierto. Y así engañaron a su padre. Si usted fuera José, ¿qué haría? Si usted, sí. Gracias por darme ideas. ¿Qué haría si usted fuera José? ¿Usted me las paga? Espere que a la larga habrá desquite. Nos volvemos a ver. Hay un refrán vulgar que dice, bueno, no es tan refrán tampoco, pero el que escupe para arriba, en la cara le cae. Es la justicia. Bueno, más técnicamente se refiere a la ley de la siembra y la cosecha. Así que la vida tiene sus dinámicas y Dios es tan soberano que así como controla el desplazamiento de todos los astros en el universo, también controla todos los movimientos de la voluntad humana, aunque el hombre sienta que está haciendo lo que quiere. Que llegó el día en que José y sus hermanos tendrían que estar cara a cara y que aquellos sueños que José tuvo se harían realidad. Sus propios hermanos y sus padres terminaron doblando su rodilla, bueno, particularmente fue su padre, que terminaron doblando su rodilla junto con sus hermanos delante de José, que llegó a ser el gobernador de Egipto. Aquí llegó la oportunidad. Aquí José hubiera podido decir, llegó la hora. Ustedes me hicieron esto, y me hicieron esto, y me hicieron esto, y aquí yo les tengo el registro. Todas las 46 matoneadas que ustedes me pegaron, aquí se las voy a cobrar una por una. Pero esa no fue la actitud de José. Lo que leímos no tiene ese tono. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida. Eso no es un actuar distinto. El actuar común, como los demás lo hacen, es actuar en venganza, es actuar en rencor, es cobrársela después. Pero este hombre actuó distinto. Este hombre entendió que aunque era matoneo en contra de su vida, aunque era el rechazo de su propia familia, Dios tenía el control y por alguna razón lo estaría permitiendo. Y eso lo ayudó a no permitir que el corazón se le envenenara en rencor.
Alguien dice que el rencor es un veneno que uno se toma creyendo que le va a hacer mal a otros, pero al único que le hace daño es al que lo conserva. Trascendencia en influencia. Ser diferente en la forma como tomamos el maltrato, la grosería de otros, en la manera de cuidar el corazón. 3. Primera de Samuel 17, 31 al 37. Primera de Samuel 17, 31 al 37. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir. Estoy leyendo 1 Samuel 17, verso 31 al 37. No podrás tú ir contra el filisteo para pelear con él, dijo Saúl, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba a algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de la boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Contextualicemos. Durante 40 días, un paladín, guerrero, gigantón, armado hasta los dientes, con escudero, les hizo una propuesta indecente a todos los ejércitos de los hebreos. ¿Para qué vamos a enfrentar los dos ejércitos? ¿Para qué pelear y causar tantas víctimas? ¿Por qué no más bien mándenme su mejor hombre y peleamos él y yo? Si yo lo venzo, ustedes nos dan tributo a nosotros. Si él me vence, nosotros le damos tributo a ustedes. Parecía una buena negociación. Reducir el tamaño del conflicto a solo 2 personas y causar la menor cantidad de bajas posibles entre los 2 ejércitos. Sin embargo, no había ninguno de los muchachos que tuviera el coraje de ir a enfrentar a Goliat. Algo así como: mi hijo, ayúdeme. ¿Qué, mamá? ¿Qué pasó? Hay un ratón en la cocina. Ay, mamá, vámonos. Algo así. ¿Los ubiqué ya? Bueno, algo así. En una circunstancia crítica donde asumir el reto nos da cosa. Como el doctor Chapatín. ¿Saben quién es? Claro, no estoy tan viejo, ¿no? No saben. No me asusten. No me dijeron la guardería, me dijeron el Ministerio de Jóvenes y ninguno se le midió. Y el rey Saúl usa de sus estrategias. ¿Qué hacemos, oiga? Bueno, yo creo que una de las formas que podemos estimular el tema es eximiéndolos de impuestos. Yo creo que ellos van a motivarse a enfrentar a Goliat, porque voy a hacerles una propuesta que va a bendecir a sus padres. El que lo enfrente, eximo de impuestos a su familia. Muchachos, el que lo enfrente, eximo impuestos a su familia. Ah, bueno. Eran los valientes de Israel. Esos. Ninguno. Ay, hombre, ya. Por la plata baila el perro. Muchachos, le doy riquezas al que quiera enfrentarlo. Tal vez estaba pensando: ¿qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? Y viene una de sus hijas, Mical, y le trae un vaso con agua. Bebe Saúl. Se queda mirando a la chica y ¡pim!, se le prende el bombillo de la idea. Muchachos, el que se le mida, le doy mi hija por esposa. Me imagino las muchachas. ¡Wow! Y luego mirar a Goliat. Paso.
No había ninguno que se le midió. La manipulación de Saúl no funcionó. Esos eran los valientes de Israel, igualitos a los de este tiempo. ¿Quién quiere ser el personero del colegio? Es que no sé hacer más agudo. ¿Quién quiere ser el monitor? Retos. Yo no sé qué le pasa a los papás de la Biblia, pero de la historia anterior, José, el papá lo mandó a hacer un mandadito a averiguar de sus hermanos. Pues Isaí tiene 2 muchachos en el ejército y manda a David y le dice: ve y averíguame cómo están mis muchachos y lleva estas provisiones al ejército y esto para tus hermanos, y trae de tus hermanos prenda para que yo esté seguro de que están bien. Así que David va por casualidad de mandadero, y cuando va haciendo el mandado y va llegando a su destino, se pilla la escena. Eso es lo más valiente que ustedes tienen. No hay un valiente entre ustedes. ¿Dónde está el Dios de Israel, de los hebreos, que los empodera? No, ustedes son. Y eso le da un coraje a este muchacho. El muchacho tiene aproximadamente 16 años. ¿Hay alguien de 16 años acá? Con más valentía, David. No me va a quedar mal que yo también soy su tío. Entonces, algo así, ustedes miren a ese muchacho, y algo así era David, ¿sí? Tal vez igual de guapo, tal vez no igual de valiente, pero sí igual de, sí, fue difícil sacarle los 16 años, pero bueno, algo así era David. Y cuando se pide la escena, se llena de coraje y se le llena la boca de groserías bíblicas. ¿Quién es este incircunciso que se atreve a ofender al Dios de los escuadrones de Israel? Se llenó de coraje y fue y preguntó: ¿y el rey qué ha hecho? Pues propuso eximir de impuestos a la familia. ¿Y qué pasó? Ni uno. ¡Ja! ¿Y qué hizo entonces? No, pues propuso riquezas. ¿Y qué pasó? Ni uno. ¡Ja! ¿Y qué hizo entonces? Pues propuso su hija como esposa. ¿Y qué hizo? Ninguno. Y ni por plata, ni por impuestos, ni por la vieja, David dijo: yo lo hago. No eran esos los motivos de David. El motivo de David es que tenía coraje de que un incircunciso como Goliat se creyera la mamá de Tarzán y provocara a los ejércitos de los escuadrones del Dios Israel. Sí, incircunciso es la grosería bíblica. ¿Qué es incircunciso? Que no se le ha hecho la incircuncisión. ¿Qué dije yo? Bueno, que no se le ha hecho la circuncisión. ¿Y qué es circuncisión? En el miembro viril hay una membrana, un tejido, ¿sí?, que en un pacto que Dios hizo con Abraham instituyó que quienes fueran del pueblo, descendencia de Abraham, a los 8 días de nacido, cortarían la punta de esa membrana. Eso es circuncisión. En la actualidad solo se hace entre judíos y en aquellos que se requiera por algún tema de salud, no en todas las personas. Ahora, si quiere ser judío, pues piense que le va a tocar hacerse la circuncisión, ¿sí? Ahí está, no es tan fácil ser judío o convertirse al judaísmo. Así que, gloria a Dios, nacimos en Colombia. Así que David se enoja y tiene un coraje distinto, tiene una valentía, ve el reto desde donde Dios lo ve. Y eso lo hace distinto a todos los muchachos que forman parte del ejército. Él no es un soldado del ejército, él no pertenece a las tropas, él es un pastor de ovejas. Entonces, cuando dice yo lo hago, le dijeron al rey Saúl: mira, hay un chico que dice que él lo hace y es de las tropas. No, bueno, tráigamelo. ¿Quién eres? Yo soy hijo de Isaí, soy el pastor de las ovejas de mi padre. Y narra esto que leímos en el pasaje.
Yo tengo la valentía, yo veo a Goliat como uno de esos osos o como uno de esos leones que atentaban contra las ovejas. Déjeme a mí. Saúl dijo, no, mira, lo que pasa es que ese no es cualquiera, ese es guerrero, está armado hasta los dientes, es desde su juventud un guerrero, así que tengo mis dudas. Saúl está pensando en David, le preocupa que David vaya a morir en la escena, sabe que no es un soldado, no tiene el entrenamiento, así que quiere protegerlo. Pero ¿qué está haciendo? Le está vendiendo sus miedos, le está diciendo, mira, tú no puedes, bueno, yo sí puedo, bueno, está bien, entonces ponte mi armadura. Y David se sintió como una sardina enlatada dentro de esa armadura, que dijo, no, yo tengo otra forma. Y se fue y consiguió las 5 piedras lisas en el arroyo, como dice la canción, pero lo dice primero la Biblia, y se enfrentó a Goliat. Y cuando enfrenta a Goliat dice estas palabras: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará en mis manos, yo te cortaré la cabeza, tu cuerpo a las aves de los cielos, y sabrá toda esta tierra que hay Dios en Israel. Mira el coraje que tenía David. ¿Qué te da coraje, hijo? ¿Te da coraje que te ofendan a la mami, pero no te da coraje que ofendan a tu Dios? ¿Qué te da coraje, hijo? ¿Te da coraje que digan mentiras acerca de ti, pero no te da coraje que blasfemen de tu Dios? ¿Qué te da coraje, hijo? ¿Te da coraje lo mismo que le da coraje a todos los demás? ¿Un coraje más basado en el orgullo? ¿Un coraje más basado en la susceptibilidad? Ay, me dijeron, me hicieron, y nos ponemos bravos por esas cosas. Cuando debería darnos más coraje que pisoteen la honra de nuestro Dios. Chicos, necesitamos coraje, disposición para asumir retos a la manera de Dios. No sé si todavía en esta época pasa, o no sé si pasa acá, pero típicamente cuando invitamos a un músico bastante famoso, se llenan los auditorios en las iglesias. Pero cuando la actividad es de intercesión o cuando la actividad es de evangelismo, da cosa. El fundador de esta iglesia, bueno, el primer pastor de esta iglesia, diríamos yo, recuerdo que había reunión de jóvenes y nos decía, bueno, muchachos, quiero decirles que hoy no hay reunión de jóvenes, va a haber evangelización. Algunos hacían, ay, haber sabido antes. ¿Por qué vine? Entonces se van de 2 en 2, van a coger buses y nos vemos a tal hora y contamos lo que nos pasó. Después de la actividad, no sé, desaparecía la mitad de las personas. Nunca se subieron a un bus. Los que nos subimos a un bus, yo recuerdo una escena de esas. Íbamos con él, éramos como unos 4 o 5 personas. Nos subimos, y ni siquiera íbamos para una actividad evangelística. Ni siquiera íbamos para evangelizar en buses, sino íbamos a tomar un bus para ir a otra actividad. Y él levanta su voz y dice, bueno, damas y caballeros, somos un grupo de jóvenes cristianos y tenemos un compañero que se llama Luis Molano que les va a decir algo. Así era él. Y todavía lo sigue siendo, supongo yo. Sí. Gracias a Dios, donde conocí al Señor Jesucristo, que no fue precisamente en Filadelfia, pero donde conocí al Señor Jesucristo, me habían enseñado aquello con lo que yo había recibido a Cristo, y eso facilitaba las cosas. Pero entonces, este tipo de retos, donde se trata de exponer la honra por salvar la vida de la condenación eterna, eso no es visto como heroísmo por parte de algunos. ¿Entendió lo que expliqué? Esta no es una época donde muchos quieran exponer la vida. Es más, estábamos con mi esposa haciendo una diligencia. Ayer fue, en Suba. Ayer. Y me sorprendió ver en la calle un kiosco del ejército con pendones, invitando a los muchachos a que se enrolen en el ejército. Estaba solito el lugar. Solo había un soldado. Es que no estaban repartiendo empanadas. Era reclutamiento militar para los valientes jóvenes del país.
ánimo, valor, huyamos. Es la valentía de la juventud de hoy. No estamos dispuestos a asumir retos. Lo que nos cuesta el confort no lo asumimos. Escaseamos de héroes. Cuando empezamos las comisiones de las iglesias Filadelfia, una de las primeras personas invitadas a ellas para predicar fue Ignacio Guevara, quien es alguien que ya se fue a la presencia del Señor hace mucho tiempo, pero si alguna vez le suena emisora Nuevo Continente, bueno, es pionero en ese ministerio y es el fundador de la Misión Panamericana en Colombia. Y él dio esta frase: cristianos en Colombia, vivan su cristianismo, caminen los caminos de la fe cristiana con dignidad, porque han sido pavimentados con sangre de mártires. ¿Conoces algo de la historia del cristianismo en Colombia? Sin dejar de leer la Biblia, lee historia del cristianismo en Colombia. Encontrarás historias que te harán llorar. Encontrarás historias que te harán preguntarse: wow, ¿cómo alguien podría matar a otra persona por profesar esta fe que yo profeso? Hoy está de moda ser cristiano. Hoy es fácil. Años 30, años 40 en Colombia, ser cristiano era apostar la vida, era un acto de heroísmo. Ese chico, cuando giré después de pagar el pasaje en agosto de 1979, cuando giré, me acerqué: ¿por qué vas en este bus? Se puso colorado, empezó a temblar, por dentro empezó a sentir un reto. Si le digo a él quién soy, me va a hacer matoneo, porque estoy hablando con el tercer casposo del curso. ¿Qué hago? Estoy en aprietos, pero si no le digo nada, tal vez yo me esté avergonzando delante de Dios y tal vez él no llegue a ser cristiano. Y le agradezco a Dios por ese héroe. ¿Cuál fue el acto más heroico que alguien ha hecho por mí? Predicarme el evangelio a pesar del miedo para hacerlo. Y yo se lo agradezco. Lástima que perdí el contacto, pero si lo volviera a ver lo abrazaría y le diría: gracias por darme a Jesús. Tal vez alguien se exponga a sacarme de un bus para que no muera quemado en el bus, y ese es un héroe que quizás le agradeceré, por supuesto, pero él solamente me evitará revivir el resto de mi vida bajo los efectos de las quemaduras en un accidente de tránsito. Pero ese muchacho, tímido, reservado, hubiera podido quedarse callado, pero me habló del evangelio, asumió el reto, asumió el coraje, y es lo que hace posible que usted y yo estemos hoy en el mismo lugar y usted está escuchando esta conferencia. Coraje. El más valiente acto de coraje que puedes tener es enfrentar el infierno y al mismo diablo por la salvación de un alma. Eso no es visto por nadie más como coraje. Hoy eso no tiene ninguna apariencia de heroísmo. Pero cuando estés en el cielo y veas a aquellos que por tu predicación son salvos y te abracen diciéndote gracias, ahí te darás cuenta. Y si Dios te permitiera tener una pequeña mirada hacia el infierno por un segundo, sabrías que el mejor acto de heroísmo es predicar el evangelio. Es decirle a alguien: hay una ruta para que no vayas por ahí. Es que alguien conozca de Cristo. ¿Seguimos? ¿Se aguanta otra? Hagámosle. Daniel, capítulo 6, verso 10 al 12. Daniel 6, 10. Dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén,
se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Le tenían envidia a Daniel. Daniel es un personaje admirable. Si usted quiere ser una persona trascendente en medio de su juventud, estudie la vida de Daniel. Daniel ha vivido en 6 periodos gubernamentales en 3 culturas distintas. 2 periodos de gobierno real en su tierra, en Israel. 2 periodos de gobierno real en Babilonia y 2 periodos de gobierno real en Medo-Persa. Y en los 6 periodos de gobierno, la vida de Daniel fue trascendente y fue un líder que dejó huella, que dejó marca. Todos sabemos, bueno, si usted ha leído de la vida de Daniel, sabemos que un lema en su vida era no contaminarse con la comida del rey. No porque la comida del rey tuviera algo así extraño, sino porque era sacrificada a ídolos, era una contaminación de naturaleza espiritual. Cuando los que estaban celosos de que el rey tuviera tan en cuenta a Daniel, hicieron triquiñuelas y manejaron las circunstancias y apelaron al orgullo real para sacar un edicto que durante 30 días nadie buscaría a un dios o una persona distinta al rey, y eso significaba persecución religiosa. Él ya no estaba en su cultura. Y en medio de esa persecución religiosa, antes de la persecución, Daniel tenía la costumbre de 3 horas al día orar con las ventanas abiertas y era notorio, pero después del edicto hubiera podido Daniel convocar a otros cristianos y decirle: muchachos, ha sacado un edicto donde si practicamos lo que practicamos nos va a costar la cabeza, nos van a mandar al foso de los leones, así que por el momento, por 30 días, eso no es mucho, hagamos ayuno de oración, hagamos ayuno de estudio bíblico, hagamos ayuno de Dios y no hay problema. Ese no es Daniel. Ese no es Daniel. En nuestro momento moderno, muchos ayunan Dios. Muchos ayunan Dios. Y gustan de ayudar a Dios porque es que la comida del rey es deliciosa. A ver, usted imagínese la escena. Cuando Daniel llega, en el caso de Nabucodonosor, cuando ordena caer encima a Jerusalén y traerse de los muchachos y de la gente, de los nobles, y se los entrega a un eunuco para durante un periodo los adiestre, los entrene y todo ese tipo de cosas, y le dé ciertas comidas preparadas para ellos. Y Daniel ve la escena sobre la mesa donde hay unos manjares. Usted ponga una buena lechona en salsa de champiñones, yo qué sé, al lado de un cerro de verduras entre zanahoria, remolacha. Eso es morado, amarillo y verde, rarísimo. Se parece un cerro de fichas de legua allí. Y este marrano con la trompa abierta, una manzana, casi sonriendo, con los ojos abiertos, diciendo: cómeme. Pues tú dices: viejo, esto es lo más delicioso, esto es lo más provocativo, esto es lo más sabroso, esto es placer. Y cuando usted prueba eso, usted dice: qué delicia, esta es la felicidad entera, qué maravilla, gloria a Dios por los cerdos. Y Daniel sabe qué hay detrás de la escena. Esto es fachada. Esto es la faceta publicitaria de la vida licenciosa. De la vida que el hijo pródigo se vio provocado por sus amigos para llegar a donde su papi y decirle: papi,
dame la heredad que me pertenece. Y reúne todo, parece que recibió las cosas, vendió, reunió todo y se fue lejos a una región apartada para que nadie le dijera usted qué hace, nadie le mandara, pudiera levantarse tarde, meterse con sus amigas, hacer su vida que siempre había soñado y alejarse aún de lo espiritual de su papá, de su hermano, de su mamá, aunque no aparece en la escena. En fin, nadie me controla, puedo hacer por fin lo que se me da la gana. Mejor dicho, el cielo de los jóvenes. ¡Qué dicha! Por fin, plata, ganas, libertad. No papá, no mamá. Dígame, ¿eso no es el cielo, chicos? Y así vivió esa vida. Viviendo perdidamente, es la expresión bíblica. Viviendo licenciosamente. Término que se usa para decir, se dio licencia para vivir según su antojo. Me gusta la vieja, tengo plata, venga. Me gusta esto, tengo plata, venga. Me gusta aquello, tengo plata, venga. Como si eso durara toda la vida. Pero el dinero se acabó. Entró en crisis, buscó respuestas, buscó trabajo a ver si podía seguir viviendo ese estilo de vida. Terminó apacentando cerdos en el contexto judío. Esos son negocios ilícitos porque el cerdo es un animal inmundo. Eso es como en nuestro contexto, trabajar con droga, con traficar con droga. Así llegó a este muchacho, la vida licenciosa. Pero ¿dónde empezó todo? Algo lo atrajo, algo lo sedujo, algo le llamó la atención, algo le gustó, alguien lo influyó, alguien le dijo, en la iglesia le están, ay viejo, le están lavando el cerebro. No me diga que, ay, pues tan santo, ay. No, viejo. Tal vez pensemos que nos lavaron el cerebro. Y sí, yo le agradezco a Dios que me lavaron el cerebro porque lo tenía cochino. Y no solo el cerebro, sino el corazón. Gracias a Dios por su palabra y por su espíritu que actúan como el agua que limpia el alma. Qué bueno. Pero entonces, típicamente, el joven es vulnerable a las propuestas indecentes. Pero Daniel tiene este coraje de proponer en su corazón no contaminarse con la comida del rey, un aspecto. Y dos, cuando es retado a no tener sus prácticas espirituales, sus disciplinas espirituales, en lugar de esconderlas, las sigue haciendo públicas a pesar de los riesgos que esto implicaba. Sea honesto, no conmigo, así que no tiene que responder públicamente. Pero ¿no es cierto que ha vivido ciertos episodios donde lo piensa dos veces hacerle saber a alguien cercano suyo que usted es cristiano? ¿A dónde vas? Y el Espíritu Santo enseguida, no vas a mentir, no vas a mentir, no vas a mentir. Ay, es que ¿cómo le digo? ¿Voy a dónde? ¿Qué le digo, Señor? Pues háblale de mí. Ay, no me pongas en este aprieto. Háblale de mí, habla de mi obra. Ay, esos son espíritus malignos que me meten malas ideas. ¡Fuera! ¿Será eso realmente? ¿Que es pelucado? Es que su risa fue más sospechosa de la anterior. Y el tema aquí era transparencia. Mostrarme tal como soy. ¿Por qué tenemos esa tendencia de jugar a la doble faz? Al tener una cara con nuestros amigos, que guste a nuestros amigos para que nos tengan en cuenta, nos valoren, y tener otra cara distinta. ¿Es usted de aquellos que cuando está con sus amigos en el colegio, en la universidad, en el barrio, hace reír con el chiste verde?
Y ellos se ríen y lo ven usted todo chévere, todo un bacán, porque usted quiere proyectar una idea de que el cristianismo es una cosa bacana. El cristianismo es chévere, pero no está diseñado para el gusto de las personas. Está diseñado para la gloria de Dios. Y esa tendencia a mendigar la aceptación de otros nos pone en la situación en que queremos hacer o tener un perfil frente a los que son nuestros amigos y otro perfil frente a nuestros padres, nuestro pastor. Pero a Dios no lo podemos engañar. Dios no está esperando que nosotros tengamos una cara agradable y publicitaria para nuestros amigos, para que ellos se sientan a gusto con nosotros, y otra cara delante de Dios. Dios quiere que seamos lo suficientemente honestos y transparentes, que si yo soy esto en la iglesia, lo sea en la universidad, lo sea en el colegio, lo sea con mis primos, lo sea con mis padres, lo sea donde sea, aunque eso me exponga a mí. ¿Qué es lo peor que alguien puede hacer aquí en Colombia contra un cristiano? Criticarlo. Todavía no han empezado a matarnos por ser cristianos. Y digo todavía, porque para allá vamos. Porque estamos en una situación de confort. Y el cristianismo de confort tiende a ser un cristianismo mediocre. En la iglesia primitiva, no la de los indios chipchas ni muiscas, sino en la iglesia primitiva en los tiempos de los apóstoles, la iglesia se concentró en Jerusalén y fue creciendo. Tenía 8.120 miembros por las estadísticas que se pueden leer en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles. Y el ambiente se tornó tan agradable, todo el mundo quería a la iglesia tenía una influencia, los apóstoles eran respetados, todo estaba tan bonito que se les olvidó la frase id y hacer discípulos a todas las naciones, o empezando por Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, y todo se concentró en Jerusalén. Así que, ¿qué pasó con Judea, Samaria, el último de la tierra? Así que fue necesario que Dios hiciera algo como esto. Cuando usted hace eso, sobre mantequilla, sobre leche, sobre tinta, todo salpica. Y a veces Dios permite ciertas persecuciones en la iglesia para que su iglesia haga su voluntad. Y eso hizo que muchas personas llegaran a regiones donde no habían llegado porque estaban en el confort de Jerusalén. Y ese tiempo se parece a este tiempo. Estamos en el confort de un país que todavía permite la profesión de la fe sin muchas dificultades, donde todavía nos podemos dar el lujo de tener representantes cristianos, senadores cristianos y a pelo de una presidenta cristiana. Pero eso que luchamos en el ámbito social podría también ser una tragedia espiritual porque estamos acomodados. Guatemala está viviendo los efectos de esto. Guatemala ha tenido presidente cristiano. Guatemala ha tenido unos fenómenos espirituales un poco extraños. Ha habido cristianismo puro, pero ha habido también un cristianismo extraño, de mucho confort, de mucha riqueza. Un cristianismo de lujos, un cristianismo de comodidad, un cristianismo de tú eres el hijo del rey, por lo tanto tú tienes que tener plata de esto y de aquello. No un cristianismo que si yo tengo un dinero, decido no comprar un avión, sino apoyar a una obra misionera en regiones donde están trabajando con las uñas para poder plantar una obra. Eso pasa con el cristianismo. Entonces, cuidado con acomodarnos, cuidado con tener una condición de confort. El reto para Daniel era seguir practicando sus disciplinas aun cuando era prohibido. Los apóstoles, en medio de esa circunstancia de persecución, fueron echados presos, luego los timaron y les dijeron, miren, ¿sabe qué? Les prohibimos que ustedes prediquen esos mensajes y toda cosa. Y ellos dijeron esto, nos resulta más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así continuaron la predicación del evangelio.
¿Huirás cuando te prohíban ser cristiano? ¿Dejarás las disciplinas espirituales cuando te prohíban profesar una religión? ¿Qué será de tu fe? Si aun cuando ni siquiera te la han prohibido, a veces no la practicas porque te da pereza. Si aun cuando no te persiguen, no la practicas porque tienes a personas al lado tuyo que profesan otro o no creen en nada y te da pena con ellos y lo haces a escondidas. Si ni siquiera a veces compartes el mensaje de la fe dentro de tus compañeros para causar un cambio en sus vidas, porque te da pena, porque no quieres que te hagan matoneo, que te ridiculicen. Mira, yo viví la experiencia. No va a durar todo el tiempo el matoneo y te van a respetar. Viví la experiencia. Al comienzo es harto, sí, no te lo puedo negar, pero después verán la gracia de Dios en ti y te lo agradecerán, hijo, te lo agradecerán. Entonces, chicos, ¿seguimos iguales? ¿O nos vamos a atrever a ser diferentes? Inclina tu rostro. Cierra tus ojos. Mucho de lo que he dicho ya lo has escuchado antes o lo has leído en la Biblia. ¿Seguirás siendo el mismo? ¿O aceptas el reto? Padre, habla por tu Espíritu en nuestras conciencias. ¿Qué quieres que hagamos? Sé que eres hijo eres muy inteligente, eres joven. Hay un potencial maravilloso de Dios en ti. Pero hoy hay un llamado específico. No podemos seguir siendo igual a los demás jóvenes que nos rodean. No podemos seguir siendo igual a los demás colombianos que nos rodean, que se quejan, lamentan, critican, pero no hay cambios. No podemos seguir siendo igual al montón que nos rodea en la universidad o en el colegio. Ni siquiera podemos seguir siendo igual en la iglesia, cuando lamentablemente en muchas congregaciones se profesa un cristianismo de moda y no un cristianismo trascendente. Mientras mantienes tu rostro inclinado, mi invitación es, si vas a seguir igual, entonces quédate sentado. Pero si tomas la decisión de aceptar el reto que Dios te hace hoy, atrévete a ser diferente. Entre los jóvenes con los que vives, entre los jóvenes con los que estudias, entre los jóvenes con los que trabajas, entre los jóvenes de tu familia, atrévete a ser diferente. Si aceptas ese reto y hoy entiendes lo que Dios ha dicho en las diferentes dimensiones en las que Dios ha hablado, que espera Él que tú seas diferente. Necesitamos una generación que produzca transformación. Cuando pruebas un plato de comida sin sal, un arroz sin sal, te sabe tan insípido. ¿Y dónde está la sal? Está metida en el salero. Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Y dónde está la sal de la tierra? Está metido en un salero llamado iglesia. ¿Y dónde debería estar la sal? Vertida en el mundo, causando transformaciones, cambiando el sabor de un mundo amargo e insípido. Que cuando salgas de aquí puedas salir y a donde caigas causes una transformación, que a los que están alrededor tuyo la vida les sepa distinto, porque tú le causaste la diferencia. No por ti, sino por Dios en tu vida. Entonces,
Es necesario que al salir de aquí y llegar a los distintos destinos donde nos desenvolvemos, diferentes a la iglesia, causemos una transformación. Yo me encontré en 79, agosto del 79, con un gránulo de sal espiritual que me habló del Evangelio, y eso me tiene a mí aquí en esta tarde. ¿Quién será el Luis Molano al que tú le hables? Tal vez no se llame así, y después de 20, 30 años será pastor. Rafael no es pastor. Ese día que le compartió el Evangelio a ese muchacho casposo en ese bus, no se imaginó que ese muchacho al que le compartiría llegaría a ser un gran pastor. No se lo imaginó. Tú no tienes ni idea de hasta dónde puede llegar la influencia tuya en la vida de otros. No vas a ser sal insípida. El reto es: ¿te atreves a ser diferente? ¿Te atreves a causar cambio en la vida de otros? ¿Te atreves a afectar la historia de la vida de otros? Entonces colócate en pie para que lo digamos a Dios juntos. No te pares porque un amigo tuyo se paró. A Dios no lo engañas. Párate porque asumirás el reto, porque vas a ser como David, porque tienes coraje del país en que vives. Hoy tiene la gente coraje del país en que vive para decir: qué país, qué porquería de país, es mejor vivir en otro país, y se van, y esa fue su solución. No, nosotros no somos de esa solución. Nosotros nos quedamos para hacer bendición. Nosotros nos quedamos para causar transformación. Nosotros nos quedamos para marcar la diferencia, para ser transparentes, para ser valientes, para tener coraje, para causar influencia. Padre, bendigo a cada chico que se colocó en pie. Tú conoces lo que lo rodea, los eventos en su familia, aquellos problemas que tiene con sus padres, con sus sobrinos, con sus tíos, con sus primos. Tú conoces lo que está pasando alrededor de la vida de cada uno de estos chicos, lo que pasa en su trabajo. Tú conoces aquellas declaraciones que aquellas personas han hecho contra ellos por su fe, por sus convicciones. Tú conoces cómo se han visto tentados respecto a tener unas prácticas que van en contravía de su fe, pero que hay algo adentro que las desearía. Pido que los guardes, Padre. Oro en el nombre de Jesús para que esta palabra selle en sus mentes y en sus corazones un destino de trascendencia. Que ellos puedan levantarse en una actitud como la de Daniel, de no ocultar su identidad como hijo tuyo, en una actitud como David, de no permitir que el mal predomine, sino que se enfrenta al mal con las armas de Dios. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que empoderes a cada uno de estos chicos, y desde aquí la influencia de ellos derive en el crecimiento de una generación trascendente, de una generación transformadora, cuyo cristianismo no se limita a las actividades de la iglesia, sino que trasciende la transformación del corazón y de la mente de muchos aquellos que les rodean, Señor. Levanta a cada uno de estos chicos como estandartes inspiradores, de los que otros miran, y aunque los critiquen al comienzo, puedan ver en ellos un ejemplo que vale la pena seguir, Señor. Fortaléceles, Señor. Algunos de ellos tienen una historia pesada, han cometido errores, han fallado, han contristado el corazón tuyo, el de sus padres, el de sus pastores, el de sus amigos de la fe. Pero aún así, Señor, tú tienes esperanza en ellos. Tú tienes expectativas de ellos. Levántales, Padre. Sácalas del pozo del lodo cenagoso, como lo prometiste, y colócalos sobre la peña. Hazlos notorios, Señor, como sucedió con Daniel, Señor. Dales el valor de resistir el matoneo y la persecución, como lo soportó José. Llena sus labios de tal sabiduría como la que tuvo Jesús para dar enseñanzas que impactaron el corazón de los que le rodearon, no para llenar sus mentes de información, sino para causar en sus vidas transformación. Usa estos chicos, Padre.
Bendícelos en el nombre de Jesús. Algunos de ellos tienen una vida pesada porque tienen dificultades para perdonar a aquella persona que abusó de ellos, aquella persona que mintió de ellos, aquella persona que denigró de ellos. Ayúdales a pasar esa página, a cerrar ese capítulo, a llevar este dolor a la cruz, porque no habrá libertad en sus corazones hasta que no suelten ese fardo pesado de dolor, de tristeza, de rencor, de rabia en sus corazones. Algunos esta misma semana sufrieron un episodio doloroso. Trae sanidad sobre sus mentes y sus corazones, Padre. Ayúdalos, Padre. Ayúdalos a reponerse, a levantarse y a continuar la carrera que tienen por delante con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de su fe, para que no descansen, para que no desmayen, Señor, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Empodéralos con tu Espíritu, Señor. Necesitamos para esta generación otros Josés, una generación que tiene un corazón como el de José, perdonador, que no se detiene en el recorrido de su carrera y propósito por culpa del rencor. Necesitamos personas, una generación de personas con la valentía de Daniel, que no se dejan intimidar y que no se dejan contaminar. Yo bendigo a estos chicos. Pon sobre ellos esta pasión por ti. Ayúdalos. Hay algunos que ya la tienen, pero necesitan crecer más en ella. Ayúdalas, Padre. Gracias por esta iglesia, por el pastor Misael, la pastora Juanita. Bendíceles, Señor, por los chicos que están direccionando este ministerio, Padre, bajo la dirección de tu Espíritu. Fortaléceles, Señor, que siga sintiéndose tu presencia con todo mi